Muy bien, hoy vamos a hablar de las elecciones. Hemos invitado al señor Javier Portocarrero, economista, director del Consorcio de Investigaciones y Estudios Sociales, CIES. Esta institución, junto con otras, promueve una iniciativa para que en este debate electoral que viene se hable de los temas importantes. Así que hemos denominado el tema de este bloque: ¿qué debemos analizar en un plan de gobierno de los candidatos presidenciales? Esa es la primera pregunta que le vamos a hacer al señor Portocarrero. Señor Javier Portocarrero, bienvenido al Búho. Buenas noches. Buenas noches, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Pasando a responder tu pregunta, lo primero que hay que ver en un plan de gobierno es dos cosas, ¿no? Por un lado, en qué medida este plan de gobierno refleja un mínimo de orden y de tratamiento de los temas básicos, ¿no? Una visión de país. Y por otro lado también si refleja, si contiene un programa de gobierno, ¿no? Porque muchas veces en el pasado ha habido oportunidades en las cuales el debate electoral ha estado muy centrado en los ataques personales, en temas pues de quién baila mejor o quién canta mejor, quién tiene una mejor música para la propaganda electoral, pero eso, digamos, es totalmente adjetivo, ¿no? Lo central es cuáles son los planes, cuáles son los programas y cómo el candidato los defiende, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama Perú Debate 2021, propuestas para un mejor gobierno. Somos 6 organizaciones, la Universidad Católica, la Pacífico, el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, el CIES, de la cual yo soy director, Consorcio de Investigación Económica y Social, Transparencia e Idea Internacional. Entonces los 6 nos hemos juntado para producir 20 documentos de política con la finalidad de, por un lado, fortalecer la capacidad de los partidos políticos para diseñar planes de gobierno. Por otro lado, como segundo objetivo, para elevar el nivel del debate electoral, lo que les estaba diciendo hace un momento, que sea un debate de conceptos, de ideas, y no un debate centrado en ataques personales o en anécdotas. Y el tercer objetivo es aportar a las nuevas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Congreso, que van a regir en el periodo 2021 hasta el 2026, ¿no? Entonces, para esto hemos hecho 20 documentos de política. Que están a disposición de quienes los han puesto a disposición de los mismos candidatos, del público. Sí, ¿Dónde podemos encontrar estos documentos? Ustedes pueden visitar la página web del proyecto, que se llama perudebate.org. Espere, déjeme confirmarle. Sí, es www.perudebate.org. Correcto. Bueno, en eso ustedes han dividido, digamos, estas propuestas en 4 grandes temas, ¿no? Uno es reforma del Estado y gestión pública. ¿Cuál es la reflexión principal, la propuesta? ¿Se ha identificado los principales vacíos que hay en este tema o las leyes que faltarían? ¿Qué cosa es lo que debería hablarse, principalmente debatirse en esta campaña respecto a la reforma del Estado y la gestión pública? Bueno, ahí nosotros tenemos en ese bloque temático 7 documentos de política, ¿no? Uno sobre gobernabilidad, otro sobre administración pública, uno tercero sobre descentralización, uno cuarto sobre política fiscal y tributaria, quinto justicia, sexto el tema de corrupción y 7 seguridad ciudadana. Entonces, por ejemplo, lo que uno ve es que el Perú entre el 2000 y el 2020 avanzó mucho en el ranking mundial de producto per cápita. Si uno ve ese indicador, el Perú subió más de 10 posiciones en el ranking mundial, pero si uno ve el índice de desarrollo humano que publica el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí en lugar de avanzar,
como el cangrejo, retrocedimos, ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual hemos crecido económicamente, pero a nivel del indicador de desarrollo humano, que no solamente ve los ingresos, sino también ve la salud y la educación, nos hemos quedado rezagados frente a otros países, ¿no? Entonces, ese es un poquito el tema central y eso está vinculado a una serie de otros temas que están tratados en estos documentos de política de, como les comentaba, estos otros 7, ¿no? Como por ejemplo el tema tributario, que tenemos ahora una evasión fiscal muy alta y por lo tanto faltan ingresos tributarios para que el Estado pueda dar mayor servicio público, más inversión pública. A su vez, la propia administración pública es muy deficiente, entonces en todos estos documentos de política lo que se hace es un 20% de diagnóstico de la situación actual, pero sobre todo lo que se hace es hacer examen de cuáles son las opciones de política, cuáles son los obstáculos para implementarla, cuáles son las recomendaciones para implementarla y finalmente una hoja de ruta a 100 días, a 1 año y a 5 años del mandato, ¿no? Entonces es una contribución desde la academia a los partidos políticos, al propio debate electoral y finalmente a las autoridades que van a entrar a partir del 28 de julio del 2021. Bien, en el conjunto de esos documentos que ha mencionado, que son 7 en este tema, ha mencionado el tema de la descentralización y también de la corrupción. Lo menciono porque hay una percepción o un sentido común de que los gobiernos regionales, a través de los que se quiso plasmar, digamos, esta descentralización, están envueltos, penetrados, en fin, capturados por la corrupción. Casi no hay gobernador regional que no esté acusado de corrupción, de actos de corrupción. Y que esa habría sido, digamos, este hecho es una demostración, es una prueba del fracaso de la descentralización y algunos proponen incluso recentralizar y en algunos campos se ha hecho algunas de las competencias que se dieron a los gobiernos regionales. ¿Hay alguna conclusión sobre esto? Bueno, efectivamente vemos pues un panorama muy desolador, ¿no? Porque antes la corrupción está centralizada, mejor dicho, típicamente durante los años 90 en manos de Montesinos y muy poca gente, estaba muy centralizada y con Toledo se inicia un proceso de descentralización y a la vez se inicia un proceso de crecimiento económico muy rápido, impulsado por el auge, el boom de las materias primas, el superciclo de las materias primas entre el 2003 hasta el 2013, en el cual los productos como el cobre y otros productos de exportación, mineros sobre todo, crecen pues tremendamente y por el lado del canon hay muchos ingresos que van a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, municipios muy pequeños en lo que es el Callejón de los Conchucos en Huaraz, la municipalidad donde está la mina Antamina, que recibía antes de este auge $500,000 al año, pasa a recibir más de 100 millones, ¿no? Entonces es un chorro de dinero y una institucionalidad muy débil, entonces hay pues una corrupción generalizada, pero que ahora, a diferencia de antes, está descentralizada, ¿no? Pero el remedio, digamos, no es pues matar la descentralización, sino es incrementar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas y las prácticas de transparencia, ¿no? Los corruptos operan ahí donde no hay luz, donde no hay transparencia. Entonces, si desde la prensa, desde la sociedad civil, hacemos mayor vigilancia por un lado y por otro lado, las mismas normas del Estado obligan a una mayor transparencia, que se publiquen en la página web los contratos, las licitaciones, los expedientes técnicos, eso permitiría una mayor vigilancia y yo creo que esa es la manera de reducir la corrupción, ¿no? No es acabar con la descentralización, sino es mejorar las prácticas de transparencia, mejorar las prácticas de control por el lado de la Contraloría, pero sobre todo, y más importante, por el lado de la sociedad civil y los medios de comunicación.
En cuanto a las políticas sociales, que es otro de los grandes temas de los que han venido reflexionando ustedes, la institución que preside y las otras asociadas, ¿cómo se ha evaluado el periodo post pandemia, ¿no? Porque seguramente muchas de las políticas sociales que se han propuesto como teoría, ¿no? Se han visto también un poco cuestionadas por la realidad más dura de lo que parecía reflejada o descubierta durante la pandemia. El tema de la salud particularmente, y ahora los problemas que ha generado el aislamiento y todas las medidas a la educación, sumado a los que ya tenía, ¿no es cierto? ¿Cómo deben variar las propuestas respecto a políticas en estos campos post pandemia? ¿Ha sido un motivo de reflexión también? Bueno, efectivamente, ¿no? En el gran eje temático de políticas sociales tenemos 5 documentos de política, uno sobre protección social y lucha contra la pobreza, el otro es salud, el siguiente es sobre el tema del cuidado infantil, el cuarto es sobre el tema de educación y el quinto es sobre el tema de ciencia, tecnología, innovación y ciencias sociales, ¿no? Entonces, todos estos documentos están relacionados entre sí y además la pandemia, pues efectivamente es un punto de partida en todos estos casos muy importante, ¿no? Y acá lo que es importante relevar este esfuerzo de las instituciones que le mencionaba, de las 6 instituciones que estamos en esto, que son la Católica, Pacífico, IEP, CIES, Transparencia e IDEA Internacional, como aliados estratégicos el Jurado Nacional de Elecciones, el Acuerdo Nacional, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y con una serie de auspiciadores. Entonces, en este caso, en los temas referidos a sociales, es muy importante tener un norte, ¿no? Por ejemplo, la política sanitaria que se implementó en los primeros meses, desde marzo hasta hace muy poco tiempo, recayó mucho en una cuarentena excesivamente larga e indiscriminada, ¿no? Entonces, eso lo que produjo fue un coma inducido a la economía y el Perú es uno de los países con mayor caída del PBI en el mundo. Este año se calcula que vamos a caer alrededor del 10% del PBI, es una de las cifras más altas del mundo, pero digamos, esto ha sido fundamentalmente por el cierre de la economía, por la cuarentena, y se pusieron todas las balas en la cuarentena sin tener mucha evidencia, ¿no? Entonces la política sanitaria se ha guiado un poco porque la gente, el gobierno de ese entonces creyó que esto era lo mejor, y efectivamente una cuarentena puede ser una buena medida, pero en el caso peruano se aplicó demasiado larga y demasiado indiscriminadamente, y realmente pues no había mucha evidencia sobre la cual hacer políticas más detalladas, ¿no? Es como navegar un barco sin tener una brújula, sin tener un GPS, sin tener la evidencia necesaria, ¿no? Teníamos pruebas rápidas, no pruebas moleculares, se apostó mucho a la cuarentena en un país con 73% de informalidad y donde, por ejemplo, los hogares, más del 40% no tienen refrigeradora y por lo tanto tienen que ir al mercado con mucha frecuencia y no se controlaron bien los mercados, entonces se centró todo en la cuarentena y no hubo medidas complementarias. Quizás hubiera sido mejor una política más intermedia entre la cuarentena, digamos, no tan estricta, un poco más focalizada y permitir que la gente salga, pero a la vez controlar más los mercados, controlar más el transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos casos se requiere políticas más finas, más basadas en evidencia. En el caso de la pandemia, cómo estaba yendo los contagios, por ejemplo, no solamente en Lima, sino también en las regiones, y hacer estudios de prevalencia. Se han hecho solamente 2 estudios de prevalencia sobre el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID, uno que se hizo a fines de junio y otro que se ha hecho ahora en el mes de
de noviembre, ¿no? En junio la cifra del estudio dio 25% de contagios en Lima y ahora en noviembre 40%, ¿no? Y en junio, por ejemplo, ese 25% equivale a 2.600.000 contagiados y el reporte oficial de contagios era como 300.000, ¿no? Entonces había 2 millones de contagiados que estaban fuera del radar, ¿no? Entonces así pues, ¿cómo va uno a hacer buenas políticas si no tiene un buen diagnóstico? Es como buscar ir de Lima a Trujillo, digamos, sin tener un mapa, ¿no? Entonces uno tiene que tener un mapa para poder hacer su trayecto, ¿no? Y eso es lo que faltaba, y eso es lo que estos documentos de política quieren dar en términos de salud, en términos de lucha contra la pobreza, de educación y de ciencia y tecnología. Muy bien, y para no dejar sin mencionar, ¿no? Hay otros dos grandes temas que han sido desarrollados seguramente en documentos también más amplios y extensos, pero podríamos mencionar algo respecto al desarrollo productivo y empleo, y el otro tema es el desarrollo y ambiente. Y cómo conciliar estos dos, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto a las industrias extractivas que ahora se presentan como la gran salvación frente a esta parálisis económica, esta caída en general de la economía, ¿no es cierto? ¿Cómo se armoniza el desarrollo de estas industrias con el cuidado del medio ambiente, que es un debate en realidad muy antiguo, pero que seguro se va a ser muy relevante en esta campaña electoral? Efectivamente, Mabel, en el tema de desarrollo productivo y empleo tenemos 4 documentos de política, uno sobre las agroexportaciones, otro sobre la minería sostenible, el tercero sobre empleo e informalidad laboral y el cuarto sobre las empresas con propósito social y ambiental, ¿no? O sea, empresas que no solamente buscan maximizar la ganancia, sino también tomar en cuenta consideraciones sociales y ambientales. Y a propósito de eso, me permito comentarle, Mabel, que mañana estamos iniciando el seminario anual del CIES a las 9 de la mañana con una conferencia magistral del Premio Nobel de Economía Oliver Hart sobre ese tema de las empresas con propósito social y ambiental, ¿no? Y cómo ahora hay nuevos movimientos que hacen que la empresa no solamente busque la maximización del beneficio para sus accionistas, sino también los accionistas cada vez más adquieren conciencia sobre la importancia de los temas sociales y ambientales. Entonces invitamos a todos los interesados en mañana poder entrar al seminario anual del CIES a través de la página web del CIES, ahí pueden tener más información, que es cies.org.pe, CIES con C de consorcio, ¿no? Entonces ahí pueden entrar o también pueden entrar en seminario2020.cies.org.pe y ahí pueden inscribirse. Pero regresando al tema que nos preocupa ahora, entonces el tema, por ejemplo, de la agroexportación, ¿no? La agroexportación ha sido un boom tremendo en la economía peruana. El año 2000 exportábamos pocos cientos millones de dólares y el año pasado hemos exportado 7.000 millones de dólares en agroexportaciones, ¿no? Entonces ha sido un boom tremendo, ha aumentado muchísimo el empleo. Entonces el tema ahora es cómo no solamente llegar a las empresas más grandes, sino también que las empresas más pequeñas, incluso la pequeña agricultura familiar, pueda unirse a estas cadenas productivas, como por ejemplo en el caso del banano orgánico, el café. Entonces buscar que este boom tenga una base más ancha para incorporar agricultores pequeños e incorporar nuevos sectores, ¿no? En la parte de minería sostenible, el tema es lo que usted decía precisamente, ¿no? Cómo conciliar la necesidad de explotar la minería, que es un regalo de Dios al Perú. Nuestra geografía, los Andes, es una cosa que es excelente para la minería, pero a la vez tenemos que tener cuidado de respetar el medio ambiente, ¿no? En los temas de empleo, el asunto principal es cómo reducir la informalidad, que iba a 73%. Entonces ahí el documento de política plantea una serie de medidas para promover el empleo formal. Y finalmente, en el tema de empresas con propósito social, el documento de política
está muy vinculado ahora a una nueva ley que acaba de aprobar el Congreso, que se llama la ley BIC, ¿no? Que es una ley para las empresas con propósito social y ambiental. Entonces, se ha creado un nuevo marco legal para estas empresas y ahora lo que hay que hacer es buscar que se reglamente adecuadamente y que se utilicen los mecanismos de facilitación que tiene el Estado para que estas empresas puedan surgir y prosperar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Portocarrero, por estar esta noche con nosotros. E invitamos al público, y quizá puede reiterar la invitación para participar o inmiscuirse, por lo menos informarse de estos documentos para un debate más informado a lo largo de la campaña, puesto que es muy importante esta elección, particularmente, ¿no? Dada la coyuntura económica, política e incluso social que tenemos en el país. Así es. Todos estos documentos los vamos a colgar. Todavía no están todos colgados, pero sí estamos avanzando en ello. Estamos ahorita haciendo talleres con los partidos políticos, pero muy pronto van a estar disponibles los 20 documentos de política en la página web perudebate.org. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mabel.